8:37. Pablo Maquines. Muy buenos días, saludos a Melton Pineda, donde quiera que esté. Él está aquí, ¿qué fue? Sí, no, él siempre está aquí con nosotros, pero vino con una chacabana muy elegante, sí. Entonces bueno, saludos. Va a ver a Miguel Vargas hoy. Cada vez que quiero lo veo. Pero hoy lo va a ver por esa chacabana. ¿Por qué tú me haces saludo a mí? Explícame. Oye, pero qué. ¿Y qué programa es este que pasa de don Pepín al canciller? Y en la semana pasada con el presidente. ¿Cómo es la cosa? No, que tú me saludes a mí nada más. Y yo voy a conversar con Hipólito. Tiene Cocorico. O sea que tampoco es que hay de todo. Bueno, el pero presidente Mejía viene primero para acá. Perdón, Pablo, ayer yo le dije a Pepín que este programa salió bendecido porque salió el mismo día del cumpleaños de él. Y me dijo, es verdad. Tiene más que hablar con la conversación de saludos a don Pepín y mucha salud. Ahora Pepín es un hombre sin igual. El fallecimiento de Cholo Brenes puso en el tapete el asunto de las pensiones y de las asignaciones de ayuda a las personalidades destacadas en tal o cuales ámbitos. Entonces, esto es delicado porque aquí en el país se va a tener que definir seriamente si va a ser costumbre el que el Estado Dominicano asuma vía las pensiones un tipo de ayuda a las personas en sentido más general que no tienen vínculo con el Estado, o si esto va a quedar como en su origen, que era algo sumamente excepcional. Si Dios no lo permite, si Dios lo permitiese por un error, pero una gloria nacional, qué sé yo, un Félix Sánchez, lo que representa un Félix Sánchez. Bueno, que el Estado Dominicano pensione a una gloria como Félix Sánchez, o las muchachas del voleibol, por ejemplo. Entonces son casos excepcionales. Eso comenzó así, pero la verdad se ha relajado de tal manera que hoy una de las 3 primeras promesas de cualquier candidato de cualquier sindicato es que el gobierno va a pensionar, y se hacen protestas porque el gobierno este año no ha pensionado, pero ¿pensionado a quién? No, porque a los miembros del sindicato X, todos, el gobierno los pensiona todos los años, sí, pero los pensiona ¿por qué? Porque se supone que hay un sistema de pensión, usted trabajó 20 años en el Estado, tiene más de 65 años, o tiene menos de 65 y no ha trabajado 20, pero tiene un problema grave de salud que lo justifica, y usted recibe una pensión. Pero en el país esto se ha relajado. Lo que comenzó, insisto, como algo excepcional, se ha convertido en ni siquiera una práctica, más allá de una práctica, de una cultura, de una costumbre, se ha convertido en una exigencia sindical. O sea, una persona que trabajó en RPQ Cadena Azul 25 años, llegó un momento difícil de su vida y hay todo un movimiento para que junto con otros miembros de tal o cual sindicato sea pensionado o lo que sea, de cualquier oficio. Entonces, aquí tenemos que poner las cosas claras. Ahora, como esas son nuestras reglas de juego y como insisto, todos los sindicatos es una exigencia y el gobierno se siente hasta presionado por eso, quería referirme a esa práctica de la actual administración del Ministerio de Cultura de llegar, quitar y ya veremos. Por esa misma cultura y por los aportes que él tuvo en vida para el arte popular, fue un gran descubridor de talentos. Tenía un coaching, se dice ahora, o un scout si es fuera de béisbol. Y hay grandes figuras del arte que fueron lanzadas al estrellato por la estrategia artística y empresarial de negocios de Cholo Brenes. Entonces, por lo que él simbolizaba, la administración anterior le había puesto 25,000 pesos de ayuda. Entonces, esta administración llega y quita esta asignación. Entonces, yo estoy de acuerdo con que asignación no tenga nadie y que sea un asunto muy, muy, muy excepcional. Estoy de acuerdo con el gran problema que existe
en muchos sectores, sobre todo en la clase artística, se da mucho, gente que tuvo 10, 15 años con mucha aceptación como artista y ganando un buen dinero, y lo destruyó. No digo que sea el caso del señor Brenes, y luego está en una situación difícil y entonces se le exige al Ministerio de Cultura tal o cual cosa. Ahora, si ya esa es la costumbre y así se hace con tantísima gente y la lista es larga, me parece que el ministerio tiene que ser cuidadoso, porque incluso el caso de este señor era más que harto conocido, una diabetes terrible, ya le habían amputado una pierna, una situación que se veía venir, un asunto de meses, difícilmente de años, una situación muy desesperante, porque manejo la información porque tengo amigos cercanos, algunos de los cuales se ocupaban mensualmente de apoyar a Cholo Brenes. Pero yo quería un poco rescatar esto, de qué manera puede el Estado organizarse para que todo esto esté reglamentado y se haga solo de manera excepcional, porque se está haciendo costumbre que, miren, en el Ministerio de Educación hay una lista de profesores que están esperando que otro profesor que está en la lista se muera para ellos ir subiendo para al final ser pensionados. ¿Por qué? Porque el ministerio no tiene todo el dinero para que el Estado asuma toda la cantidad, el número de pensiones. Entonces hay todo un proceso. Entonces, si tenemos un Estado tan pobre para asumir sus responsabilidades con sus empleados de toda la vida, incluido hasta los maestros, entonces tenemos que ser cuidadosos con aportar un centavo a los que no han servido al Estado. Este programa es testigo de que se llama con muchísima frecuencia, llaman personas que fueron cancelados hace un año y no le han dado sus chelitos. Entonces, si tenemos un Estado tan pobrecito, que a un señor lo cancelan y han pasado 10 meses, un año y no le han dado su dinero, el Estado tiene que organizarse mejor. Y quería poner esto en claro. Y a propósito de ser cauto, de ser precavido y de ser objetivo, don Pepín, de eso se trata. Yo creo mucho en uno ser sumamente cuidadoso y responsable, además de cada cosa que dice, porque en la era de la posverdad y de la difamación como oficio y el éxito que tiene la histeria, los insultos en términos de rating y de audiencia, siempre el mal comportamiento y la vocación para el insulto será una tentación. Entonces yo creo que parte del trabajo de uno es no resistirse a esa tentación y humildemente tratar de hacer su trabajo. Por ejemplo, lo tenía aquí, pero hace unas semanas en las redes sociales explotó una información, y era que el gobierno de Estados Unidos le había retirado la visa a 28 dominicanos, miembros de diferentes partidos y a altos militares. Y a partir de ahí se armó un lío terrible y cada quien dijo cosas, y esto por acá y esto por allá. Bueno, resulta que no le han retirado la visa a nadie. Sí, pero eso dio la vuelta y las personas que se sumaron a todo esto sonaron. Entonces llega un momento en que se convierten en líderes de opinión. Y en esto no menciono nombres porque la lista es demasiado larga y termina el programa y no nos va a alcanzar el tiempo, y no se trata de eso, sino de el sentido de la responsabilidad periodística cuando uno tiene el privilegio, porque es un privilegio, de tener acceso a tantos medios de comunicación, que es el caso de casi todos los que estamos aquí, que manejamos más de un medio, escribimos columnas, tenemos programas de televisión, somos parte de un equipo de un programa de radio aquí en Sol. Entonces eso debe aumentar la responsabilidad, y eso es lo que explica precisamente eso de cauto, precavido y objetivo, aunque agradezco
eso de intelectual, eso no se lo acepto porque yo siempre me he considerado un periodista medianamente formado e informado, quizás porque ejercí el periodismo en un país donde el listón de la formación periodística está muy alto, que es el caso del periodismo en España, donde usted ahí, ejerciendo ahí, usted se da cuenta de cuál es su verdadero nivel, pero él sabe lo mucho que yo le agradezco sus ponderaciones a mi trabajo. Finalmente, justicia o retaliación. Lo cierto es que si después de 17 años de impunidad, por la presión imperial, por la justificada indignación popular, por los generadores eléctricos implacables, por los industriales siempre en lo suyo, por el CONEP tan eficiente en sus asuntos, si por todo esto junto el PLD decidió montar un circo para satisfacer el morbo y la indignación justificada que hay en el país con el tema de la corrupción, caramba, en los gobiernos del PLD ha habido y hay tanta gente impresentable que no pasa una mínima auditoría visual. La famosa frase del antes y el después. Entonces, si el PLD, por toda esa presión de los norteamericanos, empresarios, la ciudadanía que por primera vez en este país el tema de la corrupción está número 1, número 2, junto con la inseguridad ciudadana en el top 2. Si por primera vez eso está ocurriendo y el PLD se decide a hacer un show, ¿por qué escoger a uno de los más frugales, sencillos, casi primarios? Un hombre que tendrá sus defectos, pero que junto con don Chichíbido Medina o Ramón Ventura Camejo son la élite del buen comportamiento en términos de honestidad personal. Entonces, yo creo que en algún momento en este país se va a tener que saber por qué ocurrió lo que ocurrió con Juan Temístocles Montaz. ¿Por qué el ensañamiento con Juan Temístocles Montaz? Porque, insisto, Temo Montaz es del grupito no de la OTAN, sino del grupito de los primarios. Yo quiero que alguien me muestre la Villa Maravillosa frente al mar, el penthouse de 600 metros cuadrados, la fortuna. Yo creo que alguien me lo explique. Yo no estoy diciendo que viva como pobre, cuidado, porque el colmo fuera. Los relojes caros, yo estoy hablando de en qué momento, quién o quiénes se pusieron de acuerdo para llevar a Juan Temístocles Montaz a esta situación, que insisto, perfecto no es. Sus sombras tendrá, sus miserias, como sombras y miserias tenemos nosotros. Me pongo primero en la lista. Ahora, yo creo que el PLD, el comité político del PLD, Danilo Medina y Leonel Fernández, le deben esa explicación a este país. Porque honestamente, en el PLD hay gente que quizás sea Sor Juana Inés de la Cruz con calzoncillos. Óyeme, quizás sea San Martín de Porres de honesto. Coño, pero qué poco lo aparentan. Hay gente que quizás yo soy un corruptísimo al lado de ellos. Sí, pero bueno, el antes y el después, la auditoría visual. Bueno, señor, usted un ministro cero mata cero, 300,000 pesos. Aquí todo el mundo sabe que en este país con 250,000 pesos mensuales se vive muy dignamente, pero nadie mantiene fortuna, villas y cosas maravillosas con el sueldo de un ministro, y menos con el del viceministro. Entonces, yo espero que a las cosas, a veces el tiempo, el implacable, el que pasó, va aclarando las cosas, pero algún día este país tiene que saber por qué estamos en una situación donde un procurador fiscal, que yo no sé si va a ser o no va a ser candidato, pero todo parece que
tiene aspiraciones presidenciales. Eso, el tiempo también se lo dejo al tiempo, pero por todo lo que he visto, las intervenciones, aquellos tweets, la entrevista editada, todo este glamour también dirigido, quizás tiene posibilidades. Ahora, en algún momento se tiene que explicar por qué el Ministerio Público considera que debe estar en prisión Juan Temístocles Montaz para disminuir el riesgo de fuga. Para reducir las posibilidades de distracción de fondos en un país donde el Estado Dominicano, el gobierno PLDista, ha sido incapaz de evitar que los presos tengan acceso a este aparato de donde se dirige el mundo. Pero además donde reciben sin ningún tipo de problema todas las visitas, como todos los encartados, imputados, como se llame. Entonces, para distracción de fondos, ¿de qué manera? Entonces yo le pregunto eso al Ministerio Público, a Leonel Fernández, a Danilo Medina, al Comité Político en Pleno, al Comité Central, a María Santísima. Algún día este país tendrá que enterarse por qué uno, junto con hombres como don Chichíbido Medina, Ramón Ventura Camejo y otros, por qué un hombre como Juan Temístocles Montaz está pasando por esto y se le ha hecho todo esto. Ya veremos.